En el nombre de Cristo. Amén. Aproximadamente hace 2000 años, un domingo como hoy, dos hombres comenzaron a andar desde Jerusalén hasta una pequeña aldea llamada Emaús, y donde seguramente alguno de ellos tenía una casa, quizá una casa donde iba los domingos, quizá, o una casa que tenía allí en Emaús. Esto quizás se podría decir que era un paseo de domingo, un recorrido que les llevaría aproximadamente 2 horas y media, 12 kilómetros. Uno de estos hombres se llamaba Cleofas, pero del otro hombre no sabemos cómo se llame. No sabemos quiénes eran. Sabemos que eran discípulos de Cristo, no de los 12, pero sí discípulos de Cristo que iban a Emaús. Pero lo que sí que sabemos es que sus planes cambiaron drásticamente ese día. Tenían pensado ir ellos dos solos, pero tuvieron un inesperado compañero durante el camino. Tenían pensado hablar y discutir sobre las cosas que habían acontecido en Jerusalén en esos días, pero al final lo que hicieron es escuchar a este misterioso acompañante. Tenían pensado ir a la aldea de Emaús y quedarse allí por un tiempo, pero nada más llegaron a la aldea, tuvieron que volver corriendo a Jerusalén. Tenían la mente cerrada, pero al final su entendimiento fue abierto. Tenían un corazón triste, pero al final su corazón estaba alegre y gozoso y ardiente. ¿Y cuál es la razón de este cambio? La razón fue ese acompañante que tuvieron, ese compañero divino que tuvieron, el Señor Jesucristo resucitado. Un encuentro con Cristo que les cambió la vida, toda la vida. Y la historia que aquí leemos es preciosa. Supongo que muchos la habéis leído muchas veces y es una historia preciosa, la historia de los dos hombres en el camino a Emaús. Para mí es uno de los pasajes más dramáticos, pero también más tiernos y más sorprendentes de todos los evangelios. Jesús mismo, el Hijo de Dios resucitado, se acerca y camina con ellos. ¿Y no es así también en la vida del cristiano? ¿Cómo andamos en nuestra vida? Y Cristo viene y anda y habla con nosotros. Así que me gustaría que vayamos de paseo esta mañana con estos dos hombres, por este camino, y que escuchásemos a Cristo. Quizá le conoces, quizá ya le conoces como tu Salvador, o quizá no le conoces, pero sea cual sea tu situación, quiero que hoy escuches lo que Cristo tenía que decir. Quiero que hoy vengas y camines de esta manera con Él. Y queremos ver que el caminar con Cristo, caminar con el Cristo resucitado, transforma totalmente nuestra mente, pero también nuestro corazón. Nuestra mente, nuestro entendimiento y también nuestro corazón. Vemos cómo transformó Cristo a estos discípulos. Les abrió el entendimiento y también les hizo arder su corazón. Y esas dos son las dos cosas que queremos ver el día de hoy. Vamos a ver que Cristo les abrió el entendimiento, pero también que Cristo les dio un corazón ardiente. Ardía su corazón. Queremos ver estas dos cosas. En primer lugar, queremos ver este entendimiento abierto, que Cristo les abrió el entendimiento. Y antes de nada, debemos darnos cuenta que cada uno de nosotros que estamos aquí, nacemos naturalmente con un entendimiento cerrado y cegado hacia Dios y hacia la salvación a través de su Hijo. ¿Os acordáis de cuando Josué fue a conquistar? Dice unas palabras muy curiosas, dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, la ciudad. Y así nuestro corazón a Cristo estaba cerrado para Cristo, estaba cerrado, bien cerrado en nuestros pecados, a Cristo y a su Evangelio. La Biblia dice que nadie nace buscando a Dios, nadie. La Biblia dice que el diablo, Satanás, ciega nuestro entendimiento. En 2 Corintios 4:4, la Biblia dice que la gente a Cristo tiene el entendimiento entenebrecido, oscuro y corrupto, en 1 Timoteo 6:5. Solo es Cristo, a través de su Espíritu, que cuando Él salva un alma de sus pecados, dice Efesios 1:18, que nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Por primera vez entendemos la palabra, entendemos a Cristo, entendemos por qué estamos aquí, entendemos todas esas cosas. O como dice Juan, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. 1 Juan 5:20. Cuando recibimos a Cristo, por primera vez vemos como ese rayo de luz por primera vez. Pero hay tanta más luz que podemos ver en Cristo, tanto más. Y estos discípulos conocían a Cristo, que eran salvos, tenían los ojos físicos velados.
De alguna manera no podían reconocer que Cristo mismo era el que estaba allí al lado de ellos, como también le pasó a María Magdalena en ese día de la resurrección, que Cristo se apareció y ella pensaba que era el hortelano, el agricultor de ese huerto. Pero aquí con estos discípulos no solamente sus ojos físicos estaban velados, sino también su entendimiento, su raciocinio, su entendimiento, su mente estaba velada porque no entendían que la muerte y resurrección de Cristo eran totalmente necesarias. Pero entonces Cristo viene y a través de su palabra les abre el entendimiento. Y si veis ahí en Lucas 24, el versículo 26 y 27, es cuando viene Cristo y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró. Y si lo comparas eso con el versículo 44 y 45, ese es el otro pasaje que ya no está solamente con ellos, sino que está con todos los otros discípulos. El versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento. Eso es lo que Cristo estaba haciendo, abriéndoles el entendimiento. Y se lo abre para dos cosas. Se lo abre para que comprendiesen la necesidad de la resurrección. Les dio un entendimiento abierto para que comprendiesen la necesidad de la resurrección. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Era necesario estas cosas. Versículo 46. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En este pasaje que hemos leído, solo tenemos, en cierta manera, la introducción de uno de los mejores sermones jamás pronunciado. La verdad, lo que daría yo porque Lucas hubiera puesto todo este sermón que Cristo les predicó a estas dos personas, este sermón que dice, empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que de él decía. Me hubiera encantado que todo ese sermón estuviera ahí, pero tendré que esperar hasta el cielo para escuchar ese sermón, esa predicación magistral del Señor Jesucristo, comenzando desde Moisés por todos los profetas. No sabemos por qué no está registrada, pero aquí aquí Cristo mismo nos está dando el permiso y el mandato de que como cristianos, cuando vayamos al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es desde Moisés hasta los profetas, eso es que cuando vayamos ahí, busquemos a Cristo. Busquemos a Cristo en el Antiguo Testamento, a nuestro Salvador. Quizá dices, pero es que yo leo ahí los mandamientos y yo cuando leo los mandamientos no encuentro a Cristo. Pero el apóstol Pablo nos dice, la ley, los mandamientos son un ayo, un tutor que nos lleva a Cristo. Nos muestra que nosotros no podemos cumplirlos y que Cristo sí que los cumplió y que Él es nuestro Salvador. Quizá dices, bueno, vale, pero las leyes de los sacrificios, toda esa ley ritual de las ofrendas, ahí yo no veo a Cristo. Por supuesto que Cristo está ahí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es esa ofrenda que se ofreció a su Padre para salvarnos de nuestros pecados. Y dice, bueno, y en todo eso que habla de los sacerdotes, vestiduras, todo eso, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por supuesto que está ahí. Todas esas cosas, el pectoral, todas las cosas que llevaban los sacerdotes tenían que hacer, representaba y hablaba de Cristo. O quizá dices, bueno, es que cuando las batallas y todo esto, yo no puedo encontrar a Cristo ahí. Pero Cristo, la Biblia nos dice que Él es nuestro capitán. Él es el que venció la verdadera batalla. Todos eran ilustraciones y tipos y sombras y señales que apuntaban hacia Cristo. Las genealogías, ¿y seguro que está Cristo? Por supuesto que está. Porque en las genealogías Cristo, Dios mismo estaba guardando una familia, una descendencia, una línea para traer a su Hijo amado, para traer a Cristo. Estaba guardando el pueblo de Israel, estaba guardando incluso la genealogía de David, la genealogía de Judá, para traer al Señor Jesucristo. En los profetas, por supuesto que está Cristo. Desde Moisés hasta los profetas, en toda la Escritura, encontramos a Cristo. Y por eso debemos buscar al Verbo, buscar a Cristo, quien es esa palabra encarnada, buscar a la palabra encarnada en la palabra escrita, porque Él es el centro y el tema de toda esta palabra. Y si realmente conoces a Cristo, si sabemos quién es el que nos ha salvado de nuestros pecados y le queremos buscar,
Te aseguro que el Espíritu Santo te va a mostrar a Cristo en las páginas de esta palabra. Si le pides, oh Espíritu Santo, Señor, mi Dios, muéstrame a Cristo, Él te lo va a mostrar en las páginas de la Biblia. Y eso es lo que hizo Cristo, utilizando el Antiguo Testamento, les declaró cómo la resurrección era necesaria. Y me imagino que Cristo nombraría las palabras de Job, cuando Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. O que Cristo nombraría las palabras del Salmo 16, cuando en el Salmo 16 el salmista David dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O que Cristo citaría, como yo lo había hecho antes, el ejemplo de Jonás, que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así yo he estado 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y eso es lo que hizo también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, un magnífico capítulo sobre la resurrección, sobre la necesidad de la resurrección. En la iglesia de Corinto había entrado gente que decía, Cristo no resucitó y nosotros no vamos a resucitar. Ya está, cuando mueres ya está, ya no hay nada más. Pero si Cristo no resucitó, dice Pablo, entonces no hay esperanza. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿por qué es que cuando Pablo o Pedro anunciaban el Evangelio por cada ciudad que visitaban, lo primero que hacían era predicar la resurrección? Cuando Pedro predicó en Pentecostés, el centro del mensaje era la resurrección. Cuando Pablo estuvo en Atenas, leemos en Hechos 17 que predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. La resurrección es una parte vital del Evangelio. Si Cristo no resucitó, entonces Cristo no es Dios. Porque Dios no puede ser vencido por la muerte. Si piensas en otros profetas de otras religiones, murieron. Mahoma murió y su cuerpo sigue en la tumba. Buda murió, Confucio murió. Los líderes de las grandes sectas que aparecen por aquí y por allá murieron y se quedaron en la tumba. Y si Cristo no resucitó, entonces no es Dios. Y si Cristo no es Dios, entonces apaga y vámonos. No hacemos nada aquí. Si Cristo no resucitó, entonces aunque creas en Cristo, tus pecados no son perdonados. Porque Él no es Dios y no puede perdonar, porque solo Dios puede perdonar. Porque sin la resurrección, la muerte de Cristo en la cruz no tiene ningún poder para salvarte. La resurrección es ese sello de Dios Padre sobre el sacrificio del Hijo. Intenta coger una carta y tú la escribes y la acabas y la haces muy bonita y la pones ahí en el buzón, intenta enviarla sin sello. No va a llegar a ningún sitio. Tú dices, pero yo he acabado la carta está hecha y bien escrita y tal. Sin sello no va a ninguna parte. Así es la muerte de Cristo sin la resurrección. Estaba claro que iba a resucitar. La resurrección de Cristo significa que Él mismo entró a la presencia de Dios mostrando su sangre derramada y que esa sangre fue. Resucitó significa que el Padre aceptaba el sacrificio de su Hijo por su pueblo escogido, por gente que merecía la condenación, pero que Cristo los salvaba por su sangre. Dijo el apóstol Pablo unas palabras muy interesantes, dijo, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, y eso lo creemos, Él fue entregado y muerto por nuestros pecados, pero luego dice, y resucitado para nuestra justificación. Justificado significa que ahora Dios nos declara justos, somos declarados justos. ¿Y por qué Dios nos declara justos? Por la resurrección de Cristo, que fue el sello a esa obra de Cristo en la cruz. Cristo resucitó para certificar y sellar que cuando tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, la transferencia se lleva a cabo. Esa transferencia que hablábamos el miércoles en la que tus pecados son puestos en Cristo y la justicia de Cristo es puesta en ti, esa transferencia se selló con la resurrección. Sin la resurrección, esa transferencia no hubiera podido ocurrir. Y Pablo concluye en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, somos incluso falsos testigos. Si Cristo no resucitó, todo cristiano que ya ha muerto ha perecido. Si Cristo no resucitó, los cristianos, dice Pablo, damos pena. Pero amigos y amigas, hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado al tercer día por el poder divino. Dios lo levantó. Dice la Biblia, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Dice Romanos 1:4. Empieza el apóstol Pablo, así empieza su carta grandísima y muy importante de Romanos. Dice Romanos 1:4. Cristo que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, ¿cómo? Por la resurrección de los muertos. ¿Cómo es que Cristo fue declarado Hijo de Dios? ¿Por qué creemos que Cristo es Dios? Principalmente por muchas otras cosas, pero porque Él resucitó de los muertos. Y la Escritura lo narra una y otra vez. Y yo lo creo. Y te pregunto, ¿lo crees tú? ¿Crees que eso es un cuento que alguien se inventó? ¿O crees de todo corazón que Cristo ha resucitado de los muertos? ¿Darías tu vida por esta verdad? Los discípulos, los apóstoles, estaban dispuestos a dar su vida. Ellos predicaban la resurrección de Cristo y estaban dispuestos a dar su vida, y muchos la llegaron a dar por esta verdad de la muerte y resurrección de Cristo. Él, Cristo mismo, está ahora sentado a la diestra del Padre, y así yo le creo y le adoro. Y no solo eso, sino que sabemos que Él vive también porque vive en nosotros. Pero no solo esto, Cristo les abrió el entendimiento para que vieran la necesidad de la resurrección, sí, también para que vieran la necedad de su propio corazón, de su propio entendimiento, su propia necedad. Y es que cuando miramos a Dios, cuando miramos a Cristo, cuando miramos lo que Él es, también nos damos cuenta de nuestra miseria, de nuestros problemas, de nuestro pecado. Eso es lo que le pasó a Isaías. Vio la gloria de Dios en el templo, vio a Cristo alto y sublime, y automáticamente se dio cuenta de que yo soy inmundo de labios, yo tengo un problema. Y cuando Cristo se acercó a estos discípulos, les preguntó sobre qué hablaban. Viendo su incredulidad, les tuvo que decir unas palabras de reprimenda. Les dijo ahí en el versículo 25, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. Insensatos. Y estas palabras de Cristo eran necesarias, y muchas veces en cada una de nuestras vidas una palabra de reprimenda de Cristo es necesaria, porque nos dejamos llevar por el mundo, nos dejamos llevar por una y otra cosa, y Cristo tiene que venir con palabras de reprimenda, con palabras de exhortación, y nos dice muchas veces insensatos, como les dijo a estos discípulos. Esta palabra insensato no es tan dura como otras veces que Cristo habló de gente insensata, como si os acordáis, aquel que edificó su casa en la arena era insensato, pero esa palabra en el original era mucho más dura y mucho más fuerte. Pero esta palabra lo que quiere decir era que estaban faltos de entendimiento, faltos de comprensión y de consideración. Les había faltado considerar la palabra, considerar bien las profecías. Cristo les daba esta reprimenda por no estudiar la Biblia o estudiarla mal. Porque muchas veces cuando estudiamos la Biblia, cogemos lo que nos gusta, cogemos lo que nos conviene. Muchas veces ocurre eso. Y Cristo les trae esta reprimenda, que si bien no era tan dura como la reprimenda y la condena que Cristo daba hacia aquellos que le rechazaban, sí que les estaba dando una reprimenda y una exhortación para que estudiaran bien las Escrituras, para que no fueran insensatos, sino sabios. Hemos visto cómo Cristo les abrió el entendimiento, les abrió su mente para que entendiesen, para que comprendiesen, para que después creyesen. Pero no solamente les dio un entendimiento abierto, sino que en segundo lugar vemos que les dio un corazón ardiente. Un corazón ardiente. Antes hablábamos de la mente, del entendimiento, ahora hablamos del corazón. Nos centramos en el corazón. Y si veis ahí, cuando dice insensatos, en el versículo 25, después dice y tardos de corazón. ¿Por qué? Porque el problema no era solamente de la cabeza, el problema también era del corazón. Habían sido lentos, cortos en su corazón espiritual para entender y creer lo que los profetas habían dicho. Y es muy importante esa palabra que dice Cristo en el versículo 25, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Porque ellos habían creído una parte de los profetas, pero no todo lo que los profetas decían. Ellos reconocían, como dice el versículo 19, que Cristo era varón poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Eso lo reconocían. Sabían que Cristo había sido entregado a la muerte, como dice el versículo 20. Sabían eso. También creían que Él iba a ser el Redentor, como dice el versículo 21. Pero creían que Él iba a ser el Redentor de una liberación física. El ser Redentor que le iba a redimir, que les iba a salvar de los romanos, que les iba a salvar de los enemigos físicos.
y no se daban cuenta que la mayor liberación que necesitaban era la espiritual. Pero así habían creído una parte de los profetas, pero no todo. En cierta manera habían creído lo que les convenía más a su situación. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? ¿Cuántas veces creemos y entendemos lo que queremos creer? Hay gente que dice, a mí me gusta mucho la enseñanza pues, de que Dios provee para... La enseñanza de que Dios es soberano, esa ya no me gusta. De que Dios hace todo como Él quiere, eso ya no me gusta. Hay otra gente que dice, a mí me gusta mucho la doctrina de la soberanía de Dios, que Él es el que salva y Él va a salvar. No me gusta tanto la doctrina de que yo soy responsable de hablarle a la gente y de que un día Dios me pedirá cuentas a mí. Eso no me gusta tanto. Cojo esta parte de la Biblia, pero no cojo la otra, porque la otra me cuesta más. A mí me gusta mucho la doctrina del amor de Dios, pero la de la justicia y la ira de Dios, esa no me gusta tanto. A mí me gusta mucho una doctrina, pero quito la otra. Pero Cristo lo que hizo, y el remedio para que ellos el remedio para aquellos cristianos como estos que solo querían creer una parte de la Biblia y no toda, es que Cristo vino y en el versículo 27 les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Y dice que siguió por todos los profetas. El remedio para aquellos cristianos de media Biblia, aquellos que cogen media y echan la otra media, es predicar toda la Biblia. Toda la Biblia. Toda la Biblia. Y eso es lo que intentamos hacer aquí. Y es por eso que a veces también hacemos series sobre libros, porque tenemos que predicar todo el consejo de Dios, los temas fáciles y los temas difíciles, los temas de doctrina y los de práctica, los temas profundos y los más simples, los personales y los más generales. Todo hay que predicar, todo hay que conocerlo. Toda la Biblia. Pero estos cristianos, estos discípulos, habían sido tardos de corazón y también, dice la palabra, que estaban tristes de corazón. Porque la falta de fe y su incredulidad trajo tristeza a su corazón. Cuando tú desechas todo el consejo de Dios y no te alimentas de la palabra, ese gozo completo que Dios te quiere dar para cada situación en tu vida. Y tuvo que venir Cristo a ellos y en el versículo 17 les dice, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Era el día de la victoria. Ellos estaban derrotados. Era el tiempo de cantar aleluyas. Y ellos estaban contando sus penas. Y hermano, aquí, el resucitado te pregunta a ti, ¿por qué estás triste? Si tu Cristo y tu Salvador y tu Redentor ha resucitado y está vivo y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, ¿por qué estamos tristes? ¿Qué tenemos que temer en esta vida? Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar también todas las cosas que necesitemos? Cristo ha resucitado. Por eso es hora de que haya gozo en nuestra vida. Y es que un entendimiento abierto a las verdades de la Escritura, a las verdades de Cristo como el Salvador resucitado, y también a nosotros de nuestra necedad, como hemos visto, va a provocar también un corazón ardiente. Un corazón ardiente. Estos cristianos, estos discípulos estaban tristes de corazón, tardos de corazón, pero el Señor transformó eso y les dio un corazón gozoso, un corazón ardiente. Y ellos mismos en el versículo 32 leemos ahí que se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es la misma experiencia que tuvo el salmista David en su tiempo devocional con Dios. Salmo 39 dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Hermano, hermana, cristiano aquí, ¿cuándo es la última vez que en tu meditación de las Escrituras, me pregunto a mí mismo, Alejandro, Alex, ¿cuál es la última vez que meditando las Escrituras, leyendo las Escrituras, se encendió un fuego? Se encendió un fuego y me ardía el corazón. ¿Cuándo es la última vez que esto ocurrió? Jeremías 20, también dice lo mismo, Jeremías 20. Jeremías había pensado en abandonar y dejarlo todo. Ya está, estoy harto, estoy sufriendo muchísimo por Cristo. Y dice Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo,
y no pude. Eso dice Jeremías, un corazón ardiente. Y eso es lo que deberíamos de tener cada cristiano. Un corazón ardiente. Dice, hay un corazón ardiente cuando se abren las Escrituras. Y te pregunto, cuando vienes a escuchar las Escrituras, ¿te arde el corazón? ¿O el corazón está pensando en el trabajo de mañana, en el partido de fútbol, en tus deberes? ¿En qué está tu corazón? ¿Está en la Escritura o no? O eso es lo que deberíamos de tener cada cristiano, y me incluyo a mí. Un corazón ardiente, ¿cuánta falta nos hace? Que cuando Cristo esté cerca, cuando Él se acerque a nosotros, cuando estemos cantando los himnos, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos orando, que nuestro corazón esté ardiendo por Él. El primer verano, después de casarnos, Vanessa y yo estábamos allí en Irlanda del Norte, y os vais a reír quizá, pero yo había vivido toda mi vida en ciudad y yo en mi vida había hecho un fuego. Tenía ya 24 años y en mi vida había encendido un fuego. Así que fuimos y queríamos hacer una barbacoa ese verano. Así que un día que hacía sol, hacía buen día, que eso es raro en Irlanda del Norte, fui a preparar el fuego de la barbacoa y yo tenía las cerillas que había comprado carbón. Y yo digo, pues ya está, cerillas y carbón, ya está. Con eso tengo la barbacoa hecha, luego pongo la carne en la rejilla y ya está. Pero por más que encendía las cerillas y las ponía cerca del carbón, como entenderéis, el carbón no se encendía. Y así que, para mi vergüenza, tuve que coger el móvil y llamar a mi padre, que estaba en España, y decirle la vergonzosa pregunta, papá, ¿cómo se enciende un fuego? Que yo no sé, ¿cómo se enciende? Y entonces mi padre, en su experiencia, me dijo algo así como, te hace falta algo que prenda, algo que se encienda fácil. Pues mucho papel, o cartón, unas maderitas, o unas pastillas de encendido, o líquido de encendido, algo así. Algo que prenda inmediatamente cuando el fuego esté cerca para que esté un tiempo caliente ya el carbón, o algo así. Y pensando en esto, como cristianos, deberíamos querer ser como estas pastillas de encendido. Que cuando el fuego de Cristo, el fuego del Espíritu Santo a través de la palabra, se acerca a nosotros, entonces nuestro corazón se encienda y ahí estemos ardiendo nuestro corazón por Cristo. Se encienda nuestro corazón de amor, de pasión por Cristo, por nuestro Salvador y por nuestro Rey, con ganas de servirle, con ganas de vivir para Él. Incluso muchas veces, cuando estamos con corazón ardiente por Cristo, vamos a transmitir el fuego a otros. Estas pastillas de encendido no solamente arden ellas, sino que están transmitiendo ese ardor, ese calor, ese fuego a otros. Así deberíamos ser. Así deberíamos ser. Ahora, es verdad que los incrédulos, ellos tienen un corazón de piedra. Un corazón de piedra, una piedra es imposible que arda. Pero yo, como cristianos, como hijos de Dios, ¿es posible que alguna parte de nuestro corazón sea de piedra? ¿Es posible que aún tengamos algunas partes de nuestra vida que estén duras como la piedra? ¿Es posible? ¿O estamos ardiendo por Cristo? Te pregunto, cuando escuchas a Cristo, cuando escuchas a Él, ¿de alguna forma arde tu corazón? Hoy hemos estado cantando unos himnos de resurrección, himnos gloriosos, majestuosos. Te pregunto, ¿estaba tu corazón ardiendo? ¿O estabas pensando simplemente en cualquier otra cosa? Cuando lees la Biblia, como dice ahí, que Cristo les abrió las Escrituras y ardía su corazón. Cuando lees la Biblia cada día, cuando oras, y espero que esto lo hagamos como hijos de Dios, ¿arde tu corazón? Cuando vienes a escuchar la palabra, a tener comunión con los hermanos, ¿arde tu corazón por esto? Debería ser así. Si conocemos a Dios y queremos a Cristo y queremos andar con Él. Y queremos ver, ya para acabar, cuatro aplicaciones rápidas que vemos aquí. ¿Qué es lo que pasa con un corazón ardiente? ¿Qué hace? 4 cosas rápidamente. En primer lugar es que conversa con Cristo. Esta gente estaba conversando con Cristo. Y esto lo podemos aplicar a nuestro tiempo devocional con el Señor. Es conversar con Cristo. Él nos habla a nosotros por su palabra y nosotros le hablamos a Él por la oración. Y te pregunto, ¿cómo está tu tiempo devocional, hermano o hermana? ¿Deseas pasar un tiempo conversando con Cristo? Hoy no tenemos al Cristo encarnado con nosotros, pero tenemos su palabra. Tenemos aquí la palabra de Dios y tenemos la oración y podemos hablar con Él. Y cuán importante es no descuidar nunca nuestro tiempo devocional con el Señor, porque entonces nos vamos a enfriar. Entonces nuestro corazón se endurecerá hasta que al final será prácticamente como un corazón de piedra.
Y mucho hablamos hoy, mucho hablan la gente, de no descuidar nuestra dieta física, de no saltarnos comidas y tal, pero poco hablamos de no descuidar nuestra dieta espiritual, de no saltarnos ninguna comida en nuestras devociones con el Señor. Estos hombres tuvieron una magnífica conversación con el Señor. Ellos le preguntaban y Cristo les abría las Escrituras, porque Él es el tema de la Biblia. Y es algo llamativo que estos hombres nos dice antes que estaban hablando de Cristo y de repente se encontraron hablando con Cristo. El día del Señor, su conversación era sobre el Señor. Y te pregunto a ti, ¿cuál es tu conversación? No esperes la presencia especial de Cristo en tu vida si Él está ausente en tu conversación. Estos dos hombres hablaban de Cristo y entonces comenzaron a hablar con Cristo. Y Spurgeon dijo, cuando los cristianos colocan al Señor como el tema de su discurso, pueden esperar que Él los acompañe. Habla de Él y muy pronto hablarás con Él. Y así nosotros queremos la presencia de Cristo, pues hablemos de Él a nosotros mismos, hablemos de Él a nuestros familiares, hablemos de Él con aquellos cristianos, con aquellos hijos de Dios, hablemos de Cristo, que Él sea nuestra conversación. Un corazón ardiente quiere conversar con Cristo, un corazón ardiente también quiere caminar con Cristo. Es lo que estaban haciendo estas personas, caminando con Cristo. Y aquí podemos verlo, caminar con Cristo al trabajar con el Señor, al estar en nuestra vida diaria. Cristo ha prometido su presencia, pero tantas veces vivimos para nosotros mismos, tantas veces, sin pensar que Cristo está andando al lado nuestra. ¿Qué pasaría? Te voy a preguntar. ¿Qué pasaría con nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras palabras, si pudiéramos ver que Cristo está al lado nuestra? ¿Qué pasaría? ¿Nos comportaríamos diferente? ¿Diríamos unas cosas en vez de otras? ¿Hablaríamos de una forma o hablaríamos de otra? ¿No iríamos a ciertos lugares si supiéramos que Cristo estaba andando al lado nuestra? ¿Trabajamos quizá para ganar el aplauso de aquellos que nos ven, pero no para ganar el aplauso de aquel que nos está viendo en toda situación? ¿Estás trabajando para agradar a Cristo o para agradar a los hombres? Efesios 6, versículo 6, dice, no sirviendo al ojo. Si trabajas para agradar a los hombres, estás sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Conversamos con Cristo en nuestro tiempo devocional, caminamos con Cristo cuando trabajamos y vivimos para Él. Pero también, en tercer lugar, este corazón ardiente come para Cristo, dando gracias en todo al Señor. Aunque estos hombres habían invitado a Cristo, Cristo tomó el papel de amo de la casa. Y se nos dice ahí, en el versículo 30, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Él tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Él no era el amo de la casa, pero Él tomó el sitio del anfitrión, porque Cristo es el amo de nuestras vidas y el anfitrión de nuestras mesas debe ser. Y justo entonces reconocieron a Cristo. Y te pregunto, como algo sin importancia, pero te pregunto, ¿cuándo comemos? ¿Está Cristo presente allí? ¿Cuándo comemos? ¿Le damos gracias por su provisión? La Biblia dice, si pues coméis, o hacéis, o bebéis, o hacéis otra cosa, haced todo para Él. ¿Está Cristo presente en tu vida? Si esta cena hubiera continuado, estoy seguro que hubiera sido una cena muy especial por la compañía de Cristo, por la conversación. Y es que cada vez me doy más cuenta que el comer juntos como familia y como una familia cristiana es algo muy especial. Hoy en día las comidas son complicadas porque muchas veces en familias cada uno tiene horarios distintos, hay trabajo, hay actividades extraescolares para los niños, está la tele ahí encendida, están los móviles y muchas veces familias viven bajo el mismo techo pero no han comido juntas en años. Si comen juntos no hay conversación porque cada uno está con sus cosas. Pero la comida es un tiempo especial de familia y es un tiempo en el que cultivar esas relaciones familiares. Pero más importante, es un tiempo en el que Cristo debe ser el anfitrión, el centro de la mesa, la conversación también, al que le damos las gracias por las cosas que comemos. Padre o madre de familia, ¿qué conversaciones hay en nuestras mesas? ¿Es Cristo el centro y el anfitrión? Así que hemos visto que un corazón ardiente conversa con Cristo, camina con Cristo, come para Cristo, dando gracias a Él, pero también finalmente corre para Cristo. ¿Por qué digo corre? Porque estos dos discípulos, vemos en los últimos versículos, que conforme se dieron cuenta que Cristo había
desaparecido de su vista, se levantaron, dejaron la comida ahí y se fueron corriendo otra vez 12 kilómetros a Jerusalén. Seguramente esto sería de noche, porque se nos decía ya que dijeron a Cristo, ven a nuestra casa porque... Pero ellos no tuvieron problema en levantarse e irse a Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenían que contar lo que habían visto. Porque tenían que correr a testificar a otros del Señor, a testificar a otros. Estos 2 discípulos habrían tardado 2 horas y media en recorrer estos 12 kilómetros, pero ahora yo estoy prácticamente seguro que hicieron el camino de vuelta corriendo para hablar de lo que habían visto, para decirles a los demás que Cristo vive. Y esa es la urgencia que deberíamos de tener tú y yo también. Si de verdad conoces a Cristo, si de verdad conoces su palabra, si de verdad crees que Él ha resucitado, hay una urgencia para hablarles a otros de Cristo. La gente allá afuera se está muriendo sin Cristo y muchas veces nosotros vamos andando lento, como si no pasara nada, y hay una urgencia porque están muriendo sin Cristo. No tenemos urgencia de hablarles cuando de verdad debería haber esa urgencia. Que Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Nos importa? ¿Nos importa que aquellos que no conocen a Cristo están de camino a una eternidad en el infierno sin Cristo? ¿Nos importa eso? Si pasáramos por al lado de una casa que está en llamas, no iríamos lentos, sino que correríamos con urgencia a sacarlos de las llamas. Y la vida de todos aquellos que nos rodean, que no conocen a Cristo, está en llamas. Y así deberíamos ir con urgencia para hablarles de Cristo. Eso es lo que hace un corazón ardiente. Eso es lo que Cristo transformó en las vidas de estos discípulos. Les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento, les dio un entendimiento abierto para comprender, para entender las doctrinas, las enseñanzas, la palabra, para creerla. Pero también, primero fue aquí el entendimiento, pero eso siempre que es correcta y verdadero entendimiento, su corazón ardiese por Cristo, tanto que ardía en la conversación, en el caminar con Él, en el comer con Él y también en el correr para contar las cosas que habían vivido. Espero que así sea en nuestras vidas, que en el día de hoy, en el domingo de resurrección, que Cristo venga a nuestras vidas, una presencia, sintamos presencia, que Cristo venga y nos enseñe, nos abra el entendimiento y nos dé un corazón ardiente por Él. Vamos a orar.